Colombianos, atención, el uribismo anda súper desesperado. Resulta que Gustavo Petro viajó al Cesar a inaugurar pues un centro de salud con el ministro Jaramillo, ministro de Salud, y pues allí dio un contundente discurso, un mensaje para el periodista Luis Carlos Vélez, que dicen que los abuelitos no tienen derecho a una pensión digna, que esto es un subsidio, no es una pensión, que no le ponga ese nombre. Ah, pues aquí el presidente le dejó claras las cosas a este señor y a muchos uribistas que no quieren que se den estos cambios. También las altas esferas pues no quieren que se dejen de subsidiar las pensiones, las megapensiones de los más poderosos, pagada con el impuesto de todos los colombianos. Increíble. Pues aquí el señor Gustavo Petro en el discurso del Cesar dice, escuchaba a un periodista de la oligarquía decir que cómo se nos ocurría regalar un bono y ponerle un apellido de pensional. Me tocó contestarle a esta gente que producía los alimentos con que él y su padre se alimentaron. Contundente respuesta de Gustavo Petro. Vamos a escucharlo. Aquí en este tema de la transformación del territorio necesitamos un gobierno que aterrice, un gobierno nacional que esté en el territorio y una comunidad, un pueblo que esté vivo, ambas cosas. Que esté vivo para organizarse, que esté vivo para exigir y construir con el gobierno soluciones. Y un gobierno que sepa priorizar. Y priorizar, dado que no podemos hacerlo todo, implica varias decisiones claves hoy en Colombia, que están, entre otras, algunas en discusión del Congreso de la República como reformas que yo considero fundamentales. Muy discutidas, claro, y está bien en una democracia que quiera hacerlo, que se discuta, que se debata. Nadie tiene la verdad, luego la discusión colectiva mejora las cosas. Si el interés es el interés general. El Congreso de la República está a punto de aprobar la reforma pensional. Mucho se ha hablado de eso. En mis giras de campaña, en cada plaza pública, hacía siempre la misma pregunta. ¿Cuántos campesinos y campesinas aquí tienen pensión? ¿Cuántos? ¿Cómo se puede considerar que es muy bueno un sistema de salud que hace que quien ha trabajado toda la vida, pondría el ejemplo de un cafetero, de una cafetera, que fueron los que a través de su trabajo y pagando impuestos y contribuciones del café, terminaron sosteniendo a los congresistas durante casi un siglo, a los magistrados, a los ministros y hasta el presidente de la República, porque Colombia era un país cafetero. Riqueza, recuerdo de niño, que se exportaba por miles de millones de dólares. Éramos el segundo exportador del mundo. Y quienes exportaban esos sacos de café eran campesinos, campesinas. ¿Cuál de ellos tiene hoy una pensión? ¿Cómo le ha devuelto la sociedad y el Estado ese enorme servicio de haber sostenido económicamente con el asadón, con el surco, a veces en montañas empinadas, la riqueza nacional? Y hoy no hay ni siquiera una media pensión para ellos. Hoy incluso escuchaba a un periodista de la oligarquía, muy orondo él porque vive en Miami, transmitir por una emisora que solo escuchan las clases medias altas decir que cómo se nos ocurría regalarle un bono y ponerle el apellido de pensional a personas que no habían pagado una sola cotización. ¿Cómo le íbamos a regalar, decía él, el presupuesto nacional a esa gente? Y me tocó contestarle, esa gente es la que producía los alimentos con que él y su papá se alimentaron. Duro mensaje aquí de Gustavo Petro frente a este periodista Luis Carlos Vélez, que pues dueño de la verdad decía que no le podían poner bono pensional a esto que está promoviendo Gustavo Petro con la reforma pensional. Definitivamente aquí fue contundente Gustavo Petro. También se refirió sobre que 2 años no eran suficientes pues para que el progresismo se quedara en el poder y para ver los cambios realmente significativos que requiere el país. Y dice acá, no le vayan a decir esto de reelección a María Fernanda Cabal, porque me saca la gente de Chapinero a la calle. Ellos quieren es recortar el mandato. No se aguantan que alguien que no haya nacido entre estas familias de apellido sea presidente. Escuchemos qué dijo el presidente. Ahora hecha gobierno, quiero proponerles, y es que hay que transformar el territorio. Es que las causas de la violencia tienen que ver con la exclusión territorial en Colombia. Ustedes aquí me han hecho un largo listado de necesidades. Algunos tendrían que ver más con la gobernación, gobernadora.
que con la nación. Algunos tendrían que ver más con la alcaldía. El alcalde me dirá, yo ya no tengo plata. ¿O sí? No, nada. Le reclamarán a los parlamentarios aquí presentes, ¿y ustedes qué hacen? Que no traen los proyectos. Pero al final es al presidente al que le cae toda la responsabilidad y el largo listado. Y cuando uno empieza a recorrer eso, y si sumara región por región y territorio por territorio, diría, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? Y aunque es cierto que los recursos nacionales no alcanzarían de la noche a la mañana para suplir todas las necesidades de la gente, que es un proceso largo y es una construcción incluso de generaciones, construir un país. A Macondo le costó 100 años de soledad. ¿A nosotros cuántos? Lo cierto es que lo fundamental debe ser puesto en la escena, no solo proyectado, sino comenzado a construir lo fundamental para transformar un territorio. Por eso hemos querido, no le vayan a decir eso de reelección a la cabal, porque me saca la gente de Chapinero a la calle. En reelección, necesitamos reelección, dijo acá un asistente. Ellos quieren recortar el mandato. No se aguantan que alguien que no haya nacido entre esas familias de apellidos sea presidente de la República. No se lo aguantan. Y menos que no se arrodille ante ellos y ante ellas. Que no vaya al club a tomarse un vaso de whisky con Luis Carlos. Pero me prefiero el trago de aguardiente y mejor de cerveza con el compadre Juan o la compañera. Ah, tremendo, señores. Aquí dejó muy claro que no le fueran a decir esto a María Fernanda Cabal porque le da un yello, ¿no? Ella que quiere lanzarse de candidata presidencial, pues perdería si Gustavo Petro quisiera reelegirse presuntamente, ¿no? Él dice que va hasta el 2026, pero el presidente Gustavo Petro en el Cesar dijo que le quedan 2 años, pero insistió que el progresismo debería tener 4 años, ¿no? Esto puso a la derecha, mejor dicho, a comerse las uñas. En 2 años hemos hecho lo que los gobiernos de Colombia hicieron en 10 años. Y nos quedan 2. Alcalde, nos quedan 2. Aunque yo sí creo que el progresismo merece 4 años más después de estos 2 años. Porque estas reformas hay que avanzarlas. Cuando hablo así cree la señora amiga mía de la revista, uy, ya se va a quedar el dictador. Dictaduras es lo que hemos tenido en Colombia. Dictadores muy amigas de ella. No, yo digo el progresismo, el pueblo en el poder, la Colombia que avanza y no va a retroceder más, ni a los falsos positivos, ni a los paracos, ni al paramilitarismo, ni a un país dividido entre los fusiles derramando su sangre. Tiene que avanzar hacia una nación, y una nación no derrama su sangre, no se autodestruye. Una nación va hacia los objetivos comunes, y el objetivo común aquí es que cada persona, hombre o mujer, niño, viejo o vieja, pueda vivir en cualquier lugar del territorio nacional sintiendo orgullo y dignidad de estar en este paraíso. La Colombia, potencia mundial de la vida. La Colombia, el país de la belleza. Gracias, compañeras y compañeros de la Media Luna. Bueno, tremendo discurso de Gustavo Petro aquí en la Media Luna en el Cesar. Y lógicamente hubo reacciones frente a estas palabras de Gustavo Petro. Vicky Ávila, por ejemplo, dijo, nos quedan 2 años, aunque yo sí creo que el progresismo merece 4 años más después de estos 2 años, Gustavo Petro. ¿Qué creen que quiere decir? Pregunta ella, ¿no? Y pues acá le responden. Ahí mismo en el video le respondió, cuando el presidente dice, la señora amiga mía de la revista, se refiere a usted y le aclara lo que dijo para evitar que usted haga especulaciones. Al final no importa, usted vive de los likes y de los clics. Ah, ¿cómo será? Aquí dicen, quiere decir que lo vamos a reelegir de nuevo. Así a la gente mediocre y llena de odio como tú no les guste. Otra persona dice, o sea que la derecha sí merece seguir gobierno tras gobierno y la izquierda no. Si en esas urnas gana la izquierda, de nuevo ustedes no lo van a reconocer. Nosotros sí lo reconocimos cuando ustedes ganaron durante más de 200 años, ¿no? Pues aquí Inti Asprilla también se refirió frente a la puya que envió pues Gustavo Petro a Luis Carlos Vélez y le dijo, señor periodista,
Se puso histérico porque le recordaron la forma sutil y complaciente que personas como Pacho Santos no deberían tener altas pensiones subsidiadas por todos nosotros. Imagínese la lloradera si le dicen que nos gastamos más de 2.900 millones en el pobre Pachito. Muy cierto esto. Y otra de las reacciones que pues, se dio fue la de Álvaro Uribe Vélez frente a una locución que hizo Gustavo Petro, que en un anterior video la tenemos, y pues donde hablaba sobre la reforma pensional, la aprobación que hizo el Senado en ella, y pues el señor anda desesperado, no sabemos por qué. Él dice, respuesta a argumentos de la locución del gobierno sobre pensiones. Escuchemos qué dijo. Respuesta a los argumentos del gobierno expresados en la alocución presidencial sobre pensiones. La baja afiliación de los colombianos al sistema de pensiones es debido a que el país ha sido incapaz de mantener un crecimiento sostenido de la economía que supere la informalidad y que permita que todos los ciudadanos puedan afiliarse. Esto tiende a agravarse por el mayor daño general que se le hace a la economía. Frente al primer pilar, el sistema de protección del adulto mayor se creó en 1993 con la Ley 100. Hace varios años aprobamos otra ley para que ese subsidio a los mayores pobres no estuviera por debajo de la línea de pobreza absoluta. Este programa, que se conoce con el nombre de Colombia Mayor, ha sido muy bien evaluado, pero el pago de 86.000 pesos mensuales es miserable. Para lograr total cobertura, que requeriría proteger a otros 2.5 millones de ancianos, es necesario que el presupuesto nacional cumpla con sus obligaciones sociales, mas no destruir el actual sistema de pensiones. Este subsidio lo puede dar el gobierno ya, no necesita la reforma. Pero no quiere el derroche presupuestal, característica de muchos gobiernos, y el enorme estado burocrático que ha crecido más en este gobierno, sumados a las debilidades de la economía, son los enemigos que impiden la protección de los ancianos. No es el sistema de pensiones. Por estas razones, tampoco se necesita el pilar solidario. Frente al segundo pilar, semicontributivo, para atender a los colombianos que por diversas razones no alcancen a jubilarse, se propone el pilar semicontributivo. En esencia, tendrían una renta soportada en sus ahorros, en los rendimientos de esos ahorros y en un subsidio gubernamental del 20% para hombres y del 30% para mujeres. Esto no es novedoso. Desde 2005 existe el sistema de beneficios económicos periódicos que cumple con esa finalidad social. Por las mismas razones del estado derrochón burocrático y de la debilidad de la economía, no ha tenido cobertura suficiente. Él siempre a justificar todo lo que propone Gustavo Petro. Definitivamente no está de acuerdo con una reforma pensional. Aquí le dicen, usted siempre va a preferir que el dinero de los colombianos quede en manos de los privados porque como son los que patrocinan sus campañas y quién sabe si le dan comisiones, pues hace esto, ¿no? Es lo que dice un usuario. Y lógicamente sí, Luis Carlos Sarmiento Angulo ha financiado mucho al Centro Democrático. Por eso los intereses en defender que no se esta reforma pensional, que ya le faltan 2 debates para esto, ¿no? Resulta que Vicky Dávila anda súper paniqueada porque en las últimas horas se dio un acuerdo entre Gustavo Petro y las EPS, donde se los vamos a contar. Y la señora ya salió diciendo que las EPS traicionaron al pueblo colombiano, que hicieron un acuerdo, los ricos con Gustavo Petro están desesperados. ¿Cuánta burocracia está detrás de todas estas EPS? ¿Cuántos políticos están beneficiándose con estas EPS que siempre han sacado recursos? Uno de ellos, el hermano de Vargas Lleras, ¿no? De los que se opone a la reforma fervientemente. Pues Gustavo Petro dijo, después de las sesiones de trabajo con las EPS, se acordaron los criterios de transformación en estas como gestoras de salud. Su rol y responsabilidades en el sistema de salud pues están claros. Esto refleja una transformación concertada que será presentada en el Congreso para su discusión. Y lanzan un comunicado, ¿no? En la invitación a la sesión permanente de trabajo convocada por el señor presidente Gustavo Petro Urrego y teniendo como norte la garantía del derecho a la salud de la población, hemos trabajado sobre una propuesta y acordado aspectos relacionados con la transformación de las EPS en gestoras de salud. Y pues su nuevo rol será este, ¿no? Responsabilidades, interacción con otros actores y competencias. Hoy de forma satisfactoria aportamos al país una propuesta que refleja una transformación concertada. Naturalmente esta propuesta de una reforma a la salud será enriquecida con los aportes de los demás actores del sistema, especialmente pacientes, personal de salud y prestadores de servicios de salud, una vez sea presentada para su posterior debate en el Congreso de la República.
Pues al parecer esto será discutido en el Congreso. El consenso giró en torno al compromiso de ofrecerle a los colombianos un mejor sistema de salud, tomándose como punto de partida la amplia conversación sostenida durante el trámite legislativo en el Congreso de la República de la reforma a la salud, radicada el 13 de febrero del 2023. Imagínense, pasó más de un año discutiendo esta reforma para que estos congresistas la audieran, ¿no? Y el trabajo previo realizado por el ministro de Salud y la Protección Social. En ese sentido, durante los últimos días realizamos mesas de trabajo con la participación de los gremios de las EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado. ASEMI, con la representación de la nueva EPS, Salud Total, EPS Sura y Compensar, y también Gestar Salud, representados por Mutuacer y Cotsalud, ¿no? Delegados de la Presidencia de la República y del Ministerio de Salud de Protección Social. Y están las firmas de los diferentes representantes de estas EPS. Pues, oh sorpresa, Vicky Dávila salió enfurecida después de esta reunión de las EPS con Gustavo Petro. Aquí dice ella, aquí les explico por qué gran parte de las EPS defraudaron a millones de colombianos que han hecho una defensa cerrada del sistema de salud en Colombia. Los ricos y los dueños de las EPS se la entregaron a Petro, negociaron con él y no pensaron en la salud y la vida de los colombianos, según ella, ¿no? Los ricos y dueños de las EPS se las entregaron a Petro, negociaron con él y no pensaron en la salud y la vida de los pacientes y afiliados, sino en su negocio y en la tajada, mientras Petro cumple su plan para quedarse con todo y luego perpetuarse en el poder. Des en cuenta, esta señora ya está delirando, no sabe qué hacer, no está con el fondo de semana que siempre le caracteriza, sino es más un video personal. ¿Por qué? Por el mismo odio a Petro. Primero, decían que Gustavo Petro debería reunirse con las EPS, conciliar cómo hacer esto de gestoras de salud. Ahora que lo hace, es malo y dice la señora Vicky Dávila que ya es un negocio y que ya hay una tajada. Pues retamos aquí a Vicky Dávila a que pues presente las pruebas de cuál tajada es, cuál negocio es, con cuánto se van a quedar. Increíble. Además que Gustavo Petro lo pueden investigar a ver si le encuentran algún negocio con alguna EPS. El hermano de Germán Vargas Lleras sí lo tiene. Esta señora realmente le faltan argumentos, se están quedando desesperados sin pues bases para discutir todo esto de la reforma a la salud, la reforma pensional y pues definitivamente ya están en las últimas. Hola, qué preocupación. Definitivamente, las EPS que fueron a hacer acuerdos con el presidente Gustavo Petro están defraudando a millones de colombianos que emprendieron una lucha cerrada por el sistema de salud en el país. Las EPS, ni cortas ni perezosas, no pensaron en la salud y en la vida de la gente, ni en sus pacientes, ni en sus afiliados, no. Pensaron en salvar el negocio, pensaron en sacar la tajada de todos los planes del presidente Gustavo Petro. Y fueron allá, se arrodillaron y terminaron acordando, terminaron negociando. Una verdadera traición para los afiliados, para los colombianos y para millones de personas que definitivamente no están de acuerdo con los planes de este gobierno en torno a la salud. Hablemos entonces de qué significa esto. Lo que significa es que los ricos y el presidente se sientan, llegan a acuerdos y la gente que sufra. Lo que pase con la salud de los colombianos va a ser también responsabilidad de las EPS que fueron allá a negociar y que fueron a buscar la tajada, que fueron a negociar con el presidente Gustavo Petro. No solo será responsable el presidente, esas EPS también. Y podemos hablar de ahí para adelante de los fondos de pensiones, que también han estado negociando. Ya prácticamente Petro, dueño de la salud de los colombianos, dueño muy pronto de todo el sistema pensional. Ve, ahí está el conejo para los liberales. Bien hecho, porque ellos no tienen por qué creer en las promesas de un presidente que dijo en la campaña que no haría constituyente, pero que ahora está convocando la constituyente. Y ahí les hizo conejo. Les dijo primero que estaba listo para bajar el umbral de las cotizaciones de 4 a 2.3. Y resulta que ahora, que ya tiene debajo del brazo el haber pasado su reforma pensional en el Senado, pues dice, en la Cámara voy a pedir ese 4%, que suban el umbral de las cotizaciones. Definitivamente funesto. ¿Y todo esto qué tiene que ver? Pues están cumpliendo los planes del presidente Gustavo Petro. Lo está logrando todo. Y luego viene la constituyente. Está, mejor dicho, ardida esta señora porque le están saliendo bien las cosas al presidente, porque en el Senado ya se aprobó la mitad de la reforma, falta la otra mitad discutida pues en la Cámara de Representantes y pues esta señora se está mordiendo de la piedra. ¿Por qué? Porque no permite que un presidente progresista le vaya bien, ¿no? Uribista destacada. Ustedes saben que esta es la fiel sirviente periodística pues del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ustedes vieron a Álvaro Uribe criticando la reforma pensional y aquí está Vicky Dávila, la emisaria de este señor. Y así, con la salud, con las pensiones,
dicen que tiene en la mira el sector energético, el de servicios públicos, la educación, bueno, lleno de plata y cada vez con más poder. Y Ahí así, está, a través de la señora. constituyente muy seguramente podrá concretar su deseo de quedarse en el poder. ¿Cómo? Con la complicidad de empresarios ricos como los de las EPS, como los de algunos fondos de pensiones, que al final se arrodillaron para facilitarle las cosas a Petro. Eso lo tienen que tener muy claro los colombianos. No valieron las marchas, no fueron escuchadas, esa histórica marcha del domingo, el clamor de millones de colombianos, no, nada de eso importa, porque lo que importa es el negocio. Y qué paradójico, el presidente y empresarios ricos haciendo acuerdos por debajo de la mesa, muy rápido, que después muestran ante la opinión pública para salvar el negocio por el lado de los ricos y empresarios y los planes de Petro por el lado del gobierno. En la mitad, lamentablemente, señoras y señores, están millones de colombianos que lo único que piensan es quién podrá defendernos. Los planes de Petro se están cumpliendo. Hola. Veo a una señora muy asustada porque le están saliendo las cosas bien al presidente. Ella habla de las marchas históricas del 21, marchas históricas donde sacó a la gente con desinformación. Y una de las principales es esta señora dueña de los micrófonos con más de 4,5 millones pues, de suscriptores en su cuenta X, donde todo lo que trina, al parecer, mucha gente lo cree, ¿no? Definitivamente esta señora está en pánico, ¿no? Después escribió un mensaje que dice lo siguiente: las EPS que están arreglando con Petro están defraudando a millones de colombianos que emprendieron una defensa del sistema de salud del país. Cuando estas prestadoras acuerdan con el gobierno recibir el 8% de comisión sobre 90 billones de prima, lo que están haciendo es salvar su negocio y salvar la tajada. No están pensando en los pacientes ni en los afiliados, están pensando en ellos y por eso terminarán arrodillándose ante Gustavo Petro, ayudándole a consolidar su plan para quedarse con todo, para muy probablemente quedarse en el poder. Ay, Viquisita. Y sale con una imagen así. Una imagen vale más que 1000 palabras. Publica a Petro con una persona humilde y a Chávez con otra persona humilde. Los quieren comparar cuando sabemos que son totalmente diferentes, que se están viendo los cambios con el presidente Gustavo Petro en el campo, en la salud y en todo esto que requiere la reforma pensional. Pero ella no lo acepta, ¿no? Le duele. Katy Jubinao, por su parte, también hace lo suyo. Ver para creer. Hoy los peteristas están amando a las EPS por reunirse a puerta cerrada a hacer acuerdos con el gobierno. Acuerdos sin pacientes y sin médicos, entre empresarios. Por algo el gobierno les prometió del 5 al 8% de la UPC sin hacer nada. En su momento lo advertimos, dice la señora Katy Jubinao. Entonces, ¿ustedes qué piensan de esto, señores? Están muy asustados con las palabras de Gustavo Petro, estos medios recalcitrantes que siempre manejan la opinión con la mentira, ¿no? Sacaron a mucha gente en la ignorancia con sus reportajes, con sus informaciones falsas y con sus fake news. Y ahora dicen, no valió el clamor de todos estos uribistas que salieron. Ahora, ¿qué será? Y le dice, arrodillados a los empresarios. Les dicen también, arrodilladas a las EPS. ¿Qué puede esperar uno? Colombianos, hasta acá este video, por favor, compártanlo masivamente porque esta es una información muy importante que tiene que saberla Colombia, señores. Negociación en EPS y Gustavo Petro, sí, señores. No pasó, quedaron mirando un chispero los congresistas que hundieron la reforma y pues Petro busca alternativas y acuerdos para mejorar este sistema de las EPS que está en declive. Hasta pronto, muy amables.